Nos encontramos en el laboratorio de la Universidad Industrial de Santander, en la sede del Socorro, junto a mis compañeros Ángel Arenas, Ángel Santiago, Mónica Caldas, Sebastián Amaya. y quien les habla, Alonso Gómez. El día de hoy vamos a presentar el laboratorio I4, circuitos de corriente directa. Los objetivos de este laboratorio es construir un circuito eléctrico sencillo en serie, en paralelo, uno mixto, mediante el empleo de fuente de voltaje y resistores. Como segundo objetivo tenemos la necesidad y la importancia de indagar acerca de la ley de Ohm para el entendimiento de las resistencias. Bueno, compañero, ¿qué materiales vamos a necesitar para este laboratorio? Vamos a necesitar una placa para armar el circuito, dos LED, resistencias que tenemos de 200, de 100, de 320, de 47, de 300 ohmios. Y también vamos a utilizar capacitores de 100 microfarados, de 220 microfarados. También vamos a utilizar cables banana y el multímetro para medir las corrientes y los voltajes. También vamos a utilizar esa fuente de poder, la cual nos va a brindar energía para realizar este laboratorio en óptimas condiciones. En este circuito que vamos a utilizar es la ley de Ohm. Mediante la guía nos podemos ver que en la figura 1 utilizan una resistencia de 200 o 300 ohmios. En este caso vamos a utilizar una de 300 ohmios. Para hallar el voltaje, como se puede ver en la figura 2, y después hallar el amperaje, como se puede ver en la figura 3. Procedemos a hallar el voltaje para llenar la tabla 1, que es esta, mediante el multímetro. Ponemos el multímetro en un rango de 40 voltios, de 0 a 40, y vamos variando el voltaje para tomar 14 datos, que el voltaje va en rango de 0 a 5. Comenzamos a hallar el voltaje. Con un voltaje de 2.4 tenemos un voltaje en el multímetro de 2.49 y comenzamos a llenar de 2.49, así sucesivamente, cambiando el voltaje y volviendo a medir. Estamos trabajando con un voltaje de 2.7 y en el multímetro nos da un voltaje de 2.72. Luego de tomar todos los datos de voltaje, pasamos a hallar el amperaje o la corriente, que se toma de esta manera. Saco esto, y cambio el rango. El rango del multímetro lo paso a amperaje y utilizo para hallar la guía de la figura número 3. Y así llenamos esta columna. Ahora vamos a realizar el circuito en serie siguiendo este plan. Bueno, este es un circuito en serie, tenemos 4 resistencias y utilizamos fuentes. Tenemos una resistencia de 47, una de 100, una de 820 y una de 300. Como se puede ver acá en el multímetro tenemos unos rangos de 4. Luego de medir los rangos vamos a proceder a llenar la tabla 4, que tenemos voltaje y corriente, pero anteriormente podemos hallar la banda de colores, que se puede ver en esta resistencia, que depende del color, nos da un valor que es el valor comercial, y para hallar el valor reportado por el ohmímetro se halla de manera experimental, que en este caso, como decía anteriormente, tengo 4 resistencias de 47, 100, de 820 y de 300. 3 se pueden trabajar en el rango de 0 a 400 ohmios, pero la de 820 tengo que trabajarla en 400K. Como decía anteriormente, procedemos a llenar estas 2 tablas. Una vez midiendo la resistencia con el multímetro, pasamos a escribir los valores en la tabla, donde en la primera parte se coloca el código de colores que nos da la resistencia: amarillo, violeta, negro, dorado.
donde el valor comercial es el valor teórico, el cual es 47, y el que ha sido medido con el multímetro es de 46,4 ohmios. Como tenemos un circuito en serie, la teoría nos dice que el voltaje total es la suma de todo el circuito. Entonces, y también nos dice que la corriente debe que ser la misma en cada una de las resistencias. A continuación vamos a medir la corriente en diversos puntos del circuito en serie para corroborar esto. Entonces empezamos midiendo aquí y a continuación observamos que es 2.3 en este lado. Vamos a cambiar de sitio y nos tiene que dar el mismo 2.3 y cambiamos a este último 2.3. Con esto confirmamos que la corriente en cada resistencia es la misma. Seguimos llenando la tabla del voltaje. Como es un circuito en serie, como decía mi compañero, el voltaje es equivalente a la suma de todos los voltajes. Podemos comenzar allá. El primer voltaje da 0.1.12. El segundo voltaje da 0.237. El tercer voltaje nos da 0.711. El último voltaje nos da 1.946. Sumamos todo y nos da un total de 3.6. Como se puede ver, es el 3. Ahora vamos a observar cómo se arma un circuito en paralelo. Como se observa en la guía, nos dice que tomemos 3 resistores y los ubicamos de manera que queden paralelamente en un circuito. Luego los conectamos a la fuente de poder como se muestra, con el fin de llenar la tabla número 7, que es esta. En esta vamos a ubicar la banda de colores de cada resistor. Entonces, antes de armar el circuito, seleccionamos los resistores y miramos su banda de colores que está ubicada acá en la parte posterior de cada resistor. Con este fin vamos a hallar el valor comercial o valor teórico. Luego, ahora nos ubicamos acá en la tabla y colocamos los colores, que es naranja, negro, marrón y dorado, la cual según el valor teórico su resistencia va a ser de 300 ohmios. Ahora tenemos que mirar en el multímetro cuál sería el valor del ohmmetro, que sería el valor experimental. Y así vamos a hacer con los tres resistencias, ubicando así, llenando la primera tabla. Luego miramos el resistor 1, tomamos su voltaje y su corriente eléctrica. Luego en el 2 hacemos lo mismo y así finalizamos de llenar las tablas de trabajo. A continuación vamos a realizar los circuitos opcionales que van a estar dispuestos a criterios del profesor. Vamos a realizar el de la figura número 10, como lo podemos observar aquí, con cualquiera de las resistencias que tengamos. Y vamos a medir la corriente en este punto, como vemos aquí en el circuito, dejando una resistencia libre. El siguiente circuito opcional de la figura número 12 es con un capacitor. En este vamos a medir la corriente en este punto utilizando el multímetro. Y vamos a tabular este dato. El siguiente circuito es de la figura número 13, siguiendo el de la figura número 12, con el capacitor. En este vamos a tomar la corriente que se encuentra antes de la resistencia. Para eso vamos a retirar este elemento y vamos a tomar en este punto la corriente que pasa por este circuito.
El siguiente circuito opcional es el de la figura número 15, en el cual tenemos 2 resistencias y un capacitor. En este caso utilizamos uno de 220 microfaradios y vamos a proceder a medir el voltaje tanto en esta figura como en la anterior. Se midió el voltaje con la fuente prendida y después con la fuente apagada. Para la figura número 16 retiramos una resistencia y ponemos un capacitor de 100 microfaradios y vamos a proceder a medir el voltaje de la misma manera que lo hicimos en el anterior. Bueno, a continuación tenemos un circuito en serie para una luz LED. En el siguiente circuito tenemos un voltaje de 5 y al tener un voltaje de 5 para prender la luz LED se necesita una resistencia mayor a 150 ohms. Para mejorar este laboratorio I4, primero vamos a retirar los 4 tornillos que se encuentran en los extremos y vamos a retirar la placa de plástico, para así llegar a las placas de cobre con las que se hacen los circuitos. Después vamos a proceder a retirarlas cuidadosamente, debido a que estas pueden presentar fallas. Y después Ya que este laboratorio presentaba como inconveniente que el diámetro de los huecos de la placa eran mucho más pequeños que pues el diámetro de un cable banana, entonces pues con una lija desbastamos un poco el diámetro para que los cables banana estos mismos, como por ejemplo estos, se pudieran introducir de una manera que no se forzaran y no se dañe el elemento a la hora de hacer la práctica. Como se puede observar, él ya entra de una manera más suave y sale de una manera más eficaz. Ahora tenemos que identificar los tubos que no casan o tubos que están torcidos, con el fin de que cuando el estudiante esté realizando la práctica no tenga inconvenientes y evite dañar la placa de realizamiento de circuitos. Después, como podemos observar, las cajas estaban en muy mal estado debido a que la distancia entre centros era diferente a la que contenía la tabla. Por eso decidimos realizar de nuevo las cajas para así poder de nuevo comprar las patas bananas y poderlas colocar en cada caja, teniendo en cuenta que realizamos la medida de todas las distancias entre centros que hay entre las placas, para así poder tomar un promedio que fue de 1.9 y así no hayan errores en la separación, para que las placas no se dañen, y quedando así de esta manera y entrando mucho mejor en la distancia entre centros, teniendo en cuenta el promedio para que así no se dañen ni se partan. Después ya de haber pegado los conectores banana con un cautín, vamos a soldar cada elemento que son resistencias, capacitores y LED entre las patas. Gracias por su atención y que tengan una feliz ejecución en este laboratorio.